¿Le pones etiquetas a tu cónyuge? Hablemos qué son las etiquetas. Entre uno de sus conceptos está aquella información acerca de la composición, la cantidad, la procedencia, las características o las condiciones de conservación de los productos. Ahora, las etiquetas sobre las personas. No se debe ignorar o restarle la importancia a los efectos negativos que tiene el poner etiquetas a las personas. No solo a la persona a quien se las colocan, sino también a aquella que se toma la atribución de colocarlas. Si es en el caso de una prenda, por ejemplo, la etiqueta a esa prenda la coloca la persona capacitada, conocedora y autorizada. Lastimosamente vivimos en un mundo en el que con facilidad nos atrevemos a definir a los demás, a decir cómo son y cómo piensan, sin tener la más mínima idea. Solo son conceptos preconcebidos por su mente o su corazón. Vemos etiquetas que se generan en función de diferentes motivos. Puede ser por el estilo de vestir, por ser socio de un club deportivo, por la proximidad a un partido político, por la profesión, por la formación, por la empresa donde trabaja, por los amigos que tiene, por las personas con que se relaciona, por el peinado, por la pareja, por no tener pareja, por la zona donde vives, en fin. Pero en realidad, el etiquetado de las personas es un acto frívolo y es un juicio hacia los demás. Esta acción tiene en su génesis el ánimo de desprestigiar al otro. El etiquetado de las personas, en definitiva, lleva a determinar quién es bueno y quién es malo, en función si se ajusta o no con mi pensamiento. Todos nosotros hemos sufrido alguna vez del etiquetado de los demás y también hemos etiquetado, uno más que otro, eso sí. Y aunque algunas personas responden, no me interesa en absoluto lo que los demás piensen de mí. Y esta respuesta puede ser cierta en algunas personas, claro, pero de alguna manera es también una protección por el dolor que conlleva. Es decir, sí le afecta, sí le duele, sí le perjudica. Pero, ¿por qué etiquetamos? ¿Qué pretendemos al hacerlo? Juzgar y etiquetar a los demás tiene el efecto de hacer sentir a quien lo hace en una zona de seguridad. Pero lo que yo creo es que cuanto más segura se siente una persona de sí misma, menos necesidad de etiquetar a los demás tiene, porque las inseguridades se hacen presentes de una manera clara en aquellas personas que tienden con facilidad a etiquetar a los demás. Es decir, el etiquetador es una persona con importantes inseguridades y con poca profundidad personal. Cuando hacemos alusión a las etiquetas, nos referimos, en otras palabras, a los juicios, que tienen un enorme impacto e importancia en nuestras vidas. Estos pueden ser una interpretación, una apreciación, una opinión, pero que tienen el poder de modificar la realidad de las personas afectadas por los juicios que emitimos. Cuando etiquetamos, lo hacemos desde nuestra subjetividad, es decir, lo hacemos desde nuestra propia percepción, y es por eso que no somos objetivos cuando expresamos un juicio respecto de un ser humano, y más aún cuando no le conocemos, cuando no sabemos su proceso, o si Dios está aún trabajando en él. Los seres humanos normalmente, permanentemente más bien, opinamos sobre muchas cosas, sobre el clima, la comida, los deportes, el gobierno, la manera de vestir, el estado de ánimo de alguien, su forma de expresarse, su forma de reír, en fin, opinamos de todo. Y más en esta era de la virtualidad, donde detrás de un teléfono es más fácil para este tipo de personas lanzar por su boca juicios sin detenerse a pensar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando etiquetamos a una persona? Por ejemplo, cuando alguien dice, fulano es un vago, fulana es una mentirosa,
Perencejo es egoísta. ¿Por qué hago esas etiquetas? ¿Para qué y por qué juzgo? Cuando yo juzgo a otro sujeto, lo que hago es generar una predicción de su conducta que puede lastimar a aquella persona e influir de manera negativa en su autoestima, en su personalidad, en sus emociones y en la forma de lidiar con situaciones de su vida que no sabemos por lo que pasan las personas. ¿Y cuáles son las consecuencias de las etiquetas negativas? Eres aburrida, eres estúpida, eres vergonzoso, eres torpe, eres un inútil, eres débil, eres demasiado ingenua, eres una perdedora. Y más etiquetas a las que seguramente algunos nos hayamos enfrentado en algún momento de nuestra vida. ¿En qué puede desembocar estos comentarios si se hacen repetidamente? En soy una aburrida, soy estúpida, soy vergonzoso, soy un débil, soy un torpe, soy una ingenua, soy un perdedor. Las consecuencias en las que pueden derivarse esas etiquetas son múltiples. Podría ocurrir que la persona que recibe ese comentario grabe con fuerza esas palabras en su mente, provocando que algo que en un principio podría ser un comentario aislado se convierta en algo que le acompaña continuamente y podría convertirse en algo que defina a esa persona, provocando incluso que termine comportándose atendiendo a esa etiqueta, a esa que tanto pudo marcarle. Y la consecuencia no es solo para ella. Dios conoce que tú aportaste a eso. Otras repercusiones que podrían tener esas etiquetas serían la aparición del miedo al rechazo, la vergüenza por sentirnos insuficientes, culpa por ser diferentes, inseguridad, exigencia, miedo a ser juzgados por comportarnos de una manera que no concuerda con esa etiqueta, la necesidad de convertirnos en una persona con características totalmente opuestas a lo que nos han dicho que tenemos. Y un largo etcétera. Es cierto que en muchas ocasiones son palabras que no se dicen con mala intención, pero aún así pueden ser hirientes para la persona que las recibe. Por ejemplo, si etiquetamos a un niño como inútil, podríamos provocar que ese niño se vea incapaz de superar obstáculos o de enfrentarse a situaciones cotidianas. Estas dificultades podrían empezar apareciendo en el juego, en el colegio, continuar en las relaciones sociales, seguir en la universidad, seguir a la hora de iniciar relaciones de pareja, en el trabajo, etc. Y así acompañarle diariamente, provocando consecuencias muy negativas en ese niño, en ese futuro hombre. Y mira, aquí hay algunas recomendaciones para evitar etiquetar a otras personas. Hagamos un par y cuestionemos lo siguiente antes de que salgan por nuestra boca. ¿Acaso hemos llegado a pensar en la repercusión que podría tener eso sobre la otra persona? Otra pregunta, ¿realmente conocemos a esa persona como para etiquetarla de esa manera? Una pregunta muy interesante. ¿Qué vas a aportar con ese comentario? ¿O realmente vamos a conseguir algún cambio poniendo esa etiqueta? Muchas veces actuamos en piloto automático y nos sentimos bien prediciendo comportamientos o actitudes de las personas que nos rodean. Tenemos esa necesidad de encontrar una razón a por qué determinado comportamiento. Y realmente no pasa nada si hacemos interpretaciones internas de lo que vemos. Eso es muy distinto a dar por hecho que esa persona es de tal forma y emitiéndolo además en voz alta. Seguramente sí es posible que haya un motivo por el cual esa persona se comporta de esa manera, pero ese motivo no lo conoce nadie más que ella. Mejor déjaselo a Dios. Su pasión es transformar corazones y tu trabajo es orar e interceder, no condenar, no atar. Pero ¿qué hacer con las etiquetas que nos ponen los demás? Ninguna persona conoce qué situación puede estar atravesando otra. Por eso es tan importante tener cuidado con dar por hecho algo que en realidad desconocemos. Porque no eres aquello que esa etiqueta dice de ti.
Nadie mejor que tú conoce realmente cómo eres y qué etiquetas sí te caracterizan. Nadie mejor que Dios sabe quién eres tú. Así que deja que el Señor te las arranque. Las palabras que usamos para describir lo que vemos rara vez son objetivas. La mayor parte de las veces están cargadas de sesgos. Porque es que cuando etiquetas a una persona, niegas su complejidad, su derecho al cambio, su riqueza como ser humano. Así que arráncalas, porque ese etiquetado puede actuar en ti como profecía autocumplida. Es decir, cuando creemos algo que dicen sobre nosotros es real, le acabaremos dando validez con nuestras creencias y con nuestra conducta. Cuando etiquetas a una persona, como ya sabemos, puedes reforzarla o devaluarla. Pero tristemente, lo que más se practica en la actualidad es esa definición sobre las personas poco amable, escasamente útil y para nada pedagógica. La mayoría de las etiquetas dañan porque están cargadas de sesgos y de prejuicios, porque quien se sirve de ellas tiene una perspectiva de la realidad muy limitada. Todo lo distorsiona, todo lo reduce a lo que no es. Evitemos la etiqueta fácil y rápida. Cuidemos el lenguaje que tanto daño hace sin que nos demos cuenta. Y procuremos, además, desactivar y retirar todo ese arsenal de etiquetas que se encuentran adheridas en nuestro interior. Sobre todo si no tienes un corazón sano. Y me causa gracia algo que leí y quiero compartirlos con ustedes. Fue un comentario hace rato en el canal, que por cierto no tengo oportunidad de verlos todos, pero este lo vio mi esposo y estuvimos compartiendo la enseñanza al respecto. Alguien escribió que veía cosas raras en mí, porque vio que en varios videos yo usaba pulseritas rojas que significan protección, resguardo, y que eso es brujería. A nosotros nos causó gracia y a la vez tristeza por ella, por esa persona, por emitir juicios en voz alta sin tener ni idea de nada. Yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo que yo? Pulseritas rojas yo. Pero me acordé que sí, que tengo esta pulserita que es amarillo, azul y rojo. La bandera de Colombia, de mi país. Resulta que estábamos un día en una gasolinera y se acerca a mi ventana un niño como de aproximadamente 10 añitos. Me dice, por favor, cómprame una porque estoy ayudando a mi mamá a venderlas. A mí me conmovió. Le compré varias y entre esas me encantó esta. ¿Por qué me gustó? Por el amarillo, azul y rojo de mi bandera y porque tiene todos estos palitos de madera que para mí es un trabajo bonito, artesanal. Pero mira, este tema lo compartimos hace rato en un video, ahora no recuerdo el nombre, donde el Señor en la Biblia nos enseña en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si te dicen, es que esto es para la buena suerte, esto es para el mal de ojo, esto es para el amor, y tú lo usas por ese motivo, tú solita te estás condenando, porque por ignorancia le estás dando la responsabilidad a una tirita roja en ese caso, la responsabilidad de tu vida y de tu futuro. Y resulta que el único que es tu verdadera protección se llama Jehová de los ejércitos. Así que yo eso lo tengo muy claro. Y esta pulserita no es ninguna ofrenda a ídolos, ni protección de nada. Ahora tampoco me la pongo para que gane la selección Colombia. Ya dependiera de eso o de mí. En fin, ¿quién se ató con los dichos de su boca? Esa persona. ¿Quién mostró lo que había en su corazón? Esa persona, emitiendo condenación, tratando de desprestigiar con una presunción. Y nada más lejos de la realidad, por Dios. Las etiquetas que otros intentan poner sobre ti no definen quién tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Dios no nos pone etiquetas, Él nos recibe y nos regenera, nos hace nueva criatura. El trabajo de Dios es reconstruir la identidad que tenías desde el principio y que el diablo te robó. Todas esas mentiras que el enemigo logró introducir en tu mente por medio de los demás a lo largo de tu vida se ven reflejadas en tu manera de ser. Te vuelves negativo. No crees que eres bueno en nada. Vives sumido en angustias y penas.
Y constantemente tu mente te recuerda esas palabras, te las repite constantemente. Pero como expresó un poeta, nadie sabe lo que vale un muchacho. Es necesario esperar para ver. Mas detrás de todo hombre noble está el muchachito que él una vez fue. Qué hermoso, ¿eh? Las etiquetas, señoras y señores, como también pasa con los apodos, siempre han estado ahí para calificar o descalificar a una persona. Siempre serás pobre, eres un inútil, estás perdiendo el tiempo, no lo puedes hacer, nadie lo ha logrado en esta familia y menos tú. Las etiquetas son simplemente amenazas del diablo que atacan nuestro avance en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso te invito a reflexionar. ¿Qué es aquello negativo que alguien te dijo alguna vez, que te creíste en ese momento y que aún hoy te lo sigues creyendo? En la ropa, una etiqueta trae información sobre el origen de la prenda, los materiales con que esta fue hecha y su precio. Cuando alguien te etiqueta de forma negativa o injusta, no olvides de dónde provienes, de quién fuiste creado a imagen y semejanza y el precio que Cristo pagó por ti. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando en el templo, cuando los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ella era culpable. Ella había sido sorprendida en el acto de tener relaciones sexuales con un hombre que no era su marido. Luego fue arrestada en frente de una multitud para un juicio improvisado. La multitud quería darle la pena de muerte. Y aquí están las preguntas que el texto no responde. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Estaba ella casada? ¿Tenía hijos? ¿Cuáles eran sus dones, sus talentos, sus sueños para su futuro? Ni idea, ¿verdad? Todo lo que sabemos de ella es su pecado. Cuando la gente la miraba, era todo lo que veían en ella. Tal vez has escuchado hablar de la clásica historia La letra escarlata. La trama fue arrancada de esta historia bíblica, excepto que la mujer adúltera en la novela fue obligada a llevar una letra A súper gigante en su camisa como castigo por su pecado. Es una novela publicada hace muchos años, La letra escarlata se llama. Narra sobre una mujer acusada de adulterio por concebir una hija con un hombre con quien no estaba casada. Y esta mujer es condenada a llevar en el pecho la letra A de adúltera. Ella rechaza revelar la identidad del padre de su hija y trata de vivir con dignidad en una sociedad injusta e hipócrita. En la novela, el guionista hace numerosas alusiones históricas y religiosas, explorando los temas del legalismo, el pecado y la culpa. En una prédica escuché que no hay un ser humano que no haya estado roto, que no haya tenido heridas o que no haya cometido errores. Y es verdad. Por eso yo concluyo que las personas no son desechables, que Cristo murió por la humanidad sin hacer acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Para sentirnos con el derecho de darle valor o no a los demás. Quizás cometiste un error, quizás no te ves como todo el mundo, quizás tu personalidad es particular, quizás odias tu cuerpo, quizás alguien alguna vez te puso un sobrenombre y te lo selló en el pecho. Y sea lo que sea, puede ser que también lleves un signo de ello grapado en el pecho porque estás segura de que todas las personas lo ven cuando te miran. Pero la palabra de Dios nos recuerda quiénes somos realmente. Jesús puede arrancar las etiquetas que tienes si tú se lo permites. Empieza preguntándote, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú realmente? Y la palabra nos muestra que Jesús dispersó la multitud enojada que rodeaba a la mujer adúltera, señalándoles su propio pecado. Y luego hizo algo extraño. Dice la palabra que Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Y una vez más se inclinó y escribió en la tierra. La Biblia no nos dice que Jesús escribió en la arena ese día, pero me gusta pensar que Él estaba dando a ella nuevas etiquetas. Cosas como perdonada, valorada, amada,
Y Él hace lo mismo en toda la Biblia, con muchas personas que cometieron errores, que pecaron. Así que deja que sea la palabra de Dios quien te defina. Pero ahora quiero que te enfoques en tu cónyuge. Ese es el tema de este video. ¿Le has puesto o le sigues poniendo etiquetas a tu cónyuge? Es un mujeriego empedernido, es un narcisista y no tiene salvación. Que no cambia, que no cambiará nunca. ¿Acaso le colocas etiqueta a esa persona que no está exenta de ser perdonada, de ser transformada y de llegar a ser también una obra de arte diseñada en el corazón de Dios? Si es así, quítasela. No lo ates más con palabras duras, con palabras de maldición, ni te ates con tus propios dichos. Mi líder me decía, cuando el hombre cae en pecado, cae en un pozo lleno de fango que representa la prisión del pecado. Cae en un pozo profundo del que no puede salir aunque solito se haya metido. Y en lugar de ayudarle, tú le lanzas piedras hundiéndolo cada vez más. Porque cada palabra de atadura y de maldición es una piedra. Así que mucho cuidado, no sea que inconsciente o conscientemente seas cómplice del enemigo para hundirlo más en ese pozo. Mira, visualiza la etiqueta que le ponen a una prenda. Esa etiqueta la atas a esa prenda o la pegas, la sellas. ¿Qué etiqueta le estás atando o le estás sellando a tu cónyuge? Mejor profetiza sobre él. Profetiza palabras de bendición y no de maldición. Profetiza sobre él lo que el Creador quiere de él, el diseño de Dios para su vida y para tu matrimonio. Cambia él. Es un sinvergüenza y no cambiará. Con dedito señalador incluido. Es un narcisista y él nunca cambia. Cambia esas palabras de atadura y de maldición por: es que él es el sacerdote de este hogar y dará testimonio. Cambia tus propias declaraciones llenas de dolor, de resentimiento o de impotencia, llenas de incertidumbre e incredulidad por el Proverbio 21, por ejemplo, Proverbio 21:1. Y ese es mucho de las tantas promesas y confirmaciones del poder de Dios que se encuentra en la Biblia. Llénate de la palabra de Dios para que eso sea lo que salga luego de tu boca. Palabras que transformen, no que causen tropiezo o más ataduras. Palabras que liberten, no que condenen. Declara que tú eres escogida, que tú eres escogido para dar testimonio. Deja que Dios restaure tu vida para que puedas ver la restauración de tu hogar. Recuerda que empieza por ti. Dios te bendiga.